Vamos en el día de hoy a la palabra de nuestro bendito Salvador. Por favor, les pido que abran sus Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo número 19, versículo número 6. Mateo 19, 6, nos dice la palabra: así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Son palabras tremendas, tremendas porque nos hablan obviamente de la institución divina del matrimonio. Estamos hablando de una institución que no es humana. Y cuando hablamos de una institución que es divina, solamente Dios mismo la puede formar, la puede regular o la puede acabar. No el hombre. Y esto debe quedar en claro. Y si a causa de esto no nos conceden la personería jurídica, pues nos vamos y nos escondemos debajo de un puente, o nos vamos y nos metemos en un auditorio o en una sala. Pero con una ministra como la que tenemos, mis amados hermanos, promoviendo lo que promueve, y en medio de una sociedad que quiere acabar con la familia y que quiere minar la institución divina del matrimonio, es menester pues que en nosotros como iglesia quede en claro qué es el matrimonio y qué es el divorcio. El título que tenemos para esta mañana sencillamente es Matrimonio y Divorcio, preguntas humanas y respuestas divinas. Matrimonio y divorcio, preguntas humanas y respuestas divinas, o bien lo pueden decir respuestas divinas a preguntas humanas, como a ustedes bien les plazca. Lo cierto es que tenemos que identificar esas dos partes. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que preguntamos y las respuestas nuestras siempre deben provenir de la palabra del Señor. Por eso decimos respuestas divinas. Y en el versículo 1, aconteció que cuando Jesús terminaba estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea del otro lado del Jordán. Le siguieron grandes multitudes y allí lo sanó. Allí una vez más mostró benevolencia nuestro gran Salvador. Versículo 3, entonces vinieron al Señor Jesús los fariseos. Y nos preguntamos con qué propósito venían. Bueno, vinieron, dice la Escritura, a tentarle, ¿cierto? Debemos tener el escenario en claro. Allí una vez más tenemos los fariseos. En el capítulo 25, casi un capítulo entero está dedicado a la crítica bíblica que el Señor les hace a los fariseos. Pero aquí tenemos el trasfondo de todo el evangelio de Mateo. Los fariseos siempre buscando que cayera, los fariseos siempre buscando que el Señor tropezara, los fariseos siempre buscando que dijera algo para acusarle. Y en los 28 capítulos de Mateo el Señor Jesucristo no dice nada por lo cual se le puede acusar. ¿Qué les tocó hacer? Inventar acusaciones. Entonces aquí tenemos una vez más a este grupo de los fariseos, no solamente acechando al Señor, sino interpretando la ley de Dios a su propia conveniencia. Recuerden que en el Sermón del Monte habíamos estudiado que ellos le daban la interpretación que querían a su propia conveniencia. Por ejemplo, el quinto mandamiento: honrarás a padre y madre. Bueno, ellos decían, yo tengo mi corbán, yo tengo mi ofrenda que ya he dedicado al Señor. Entonces, si mi padre o si mi madre están pasando una necesidad, me toca despacharlos sin nada, porque todo lo que tengo, dice la Escritura, es corbán. Es decir, nada puedo hacer, que Dios vaya y te ayude. Y la Escritura me dice que eso es una violación del quinto mandamiento. Entonces estos personajes que nosotros conocemos como los fariseos interpretaban la ley a su propia conveniencia. Bueno, ¿qué era lo que interpretaban? ¿Qué era lo que estaban interpretando a su propia conveniencia? Lo tocante al divorcio. Y aquí es donde viene la pregunta capciosa. Recuerden el título: preguntas humanas, respuestas divinas. Y vamos a encontrar
Pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. Es como un diálogo. Deben ustedes dejarse llevar por este pasaje como un diálogo de unos hombres caídos, pecaminosos, y el Señor que deja en claro cuál es la postura bíblica al respecto. Recuerden, las palabras de Cristo no son meras opiniones ni para ti, ni para mí, ni para la iglesia, ni para este mundo caído. Son palabras reglamentarias, son palabras reguladoras, mis amados. Dice el Señor entonces, decían estas personas, es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa. ¿Es lícito esto? Los fariseos, le querían tentar una vez más. Pero esta pregunta, ¿es lícito repudiar a su mujer por cualquier causa?, tiene un contexto, un trasfondo histórico, no tanto bíblico, sino histórico. En aquel entonces predominaban dos escuelas de pensamiento judío. Se les llamaban casas o se les llamaban escuelas. El apóstol Pablo perteneció a la escuela de Gamaliel. Gamaliel era el nieto de Giliel. Y estas dos escuelas eran las que predominaban en Israel en aquel entonces. La escuela de Giliel y la escuela de Shammai. La escuela de Giliel tenía una característica muy peculiar, y era que eran demasiado liberales, demasiado laxos en muchas cosas. La escuela de Shammai, por el contrario, era bastante conservadora, y a menudo tenían posturas totalmente contrapuestas, totalmente antagónicas entre sí. Y una de las posturas que tenían, donde no podían ponerse de acuerdo, era en la interpretación de Deuteronomio 24:1. Yo se los leo. Deuteronomio 24:1: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, presten atención, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente. Eso dice la ley. Si usted tiene una esposa, pero si usted le halla alguna cosa indecente, entonces haga esto: escríbale carta de divorcio, entréguesela en su mano y despáchela. El divorcio sería consumado cuando le hiciera la carta, se la entregase y la despachase. Ahí habría un divorcio. Es decir, el divorcio es el estado, en aquel entonces era el estado resultante de haber seguido este proceso de separación. Aquí el problema, regresando a las escuelas de Giliel, que era la liberal entre comillas, y la escuela de Shammai, que se caracterizaba por puntos de vista conservadores, aquí el punto, mis amados, es el siguiente: ¿cuál era la interpretación que le daban los fariseos a Deuteronomio 24:1, a la partícula cosa que le desagradase? Exacto, cosa inmunda. ¿Qué fue? Yo regreso. Deuteronomio 24:1 dice, cosa indecente, dice la Escritura. ¿Cuál era? Bueno, los de Giliel decían que cosa indecente era cualquier cosa virtualmente. Y los de Shammai se iban al otro extremo y decían que tenía que ser adulterio. La verdad de la Escritura es que no era ni la interpretación de Giliel ni tampoco la interpretación de Shammai, así se acercara más a la parte conservadora. ¿Cuál es el punto y a dónde los quiero llevar, mis amados hermanos? El divorcio para la escuela de Giliel podría ser permitido por cualquier causa. Por lo tanto, la pregunta que le hicieron los fariseos a Jesús era para tentarlo, decía. Fíjense ustedes, si el Señor Jesucristo decía, sí, se puede por cualquier causa, iba a quedar muy mal con la parte conservadora del judaísmo. Pero ahora fíjense en esto: si el Señor Jesús decía, sí os es permitido, no os es permitido divorciaros por cualquier causa, entonces iba a quedar mal con la mayoría del pueblo, porque en aquel entonces, mis amados hermanos, la mayoría del pueblo no tenía el más mínimo aprecio de lo que significaba un verdadero matrimonio. Y por lo tanto, cuando veían a otra mujer más bonita, le buscaban pelos al gato en su propia esposa para deshacerse de ella, para echarla y para poderse volver a casar. Esa era la dureza de los corazones de los judíos en el siglo número 1. Bueno, el siglo número 1 no,
desde el principio, mis amados hermanos. Moisés entonces, escuchen, Moisés no dijo, de los labios de Moisés nunca salieron, sí, ustedes se pueden divorciar. Moisés reguló, que es muy diferente. Moisés permitió. Usted permite algo que ya está pasando, pero Moisés no ordenó el divorcio, él lo reguló. Y lo reguló con permiso divino, porque Moisés no tiene autoridad, no tuvo autoridad para escribir ningún mandamiento sin el permiso del Dios vivo. Así que tengamos nosotros en cuenta esto a manera de trasfondo, porque vivimos en un mundo donde dicen, no hay divorcio. Claro, no puede haber divorcio. Claro que no debe haber divorcio, pero que el divorcio está en la Escritura, lo hay, mis amados. Entonces, vamos a ver qué es lo que dice la Escritura al respecto. ¿Cómo responde pues nuestro bendito Señor a esta pregunta humana? El Señor podía haber respondido de manera inmediata, pero es evidente que las personas que le estaban preguntando no tenían la más mínima idea de qué era un matrimonio para comenzar. Entonces el Señor prefiere educarlos y enseñarles qué es el matrimonio, no conforme a la escuela de Giliel, la liberal, no conforme a la escuela de Shammai, la conservadora, sino conforme a la palabra de Dios, porque toda enseñanza que nosotros tengamos en nuestras casas, en nuestros colegios y en todas partes debe sujetarse, someterse a la Escritura, y con la Escritura entonces nuestro Señor Jesucristo responde a la pregunta hecha. Y aquí es donde venimos al versículo 4. Él respondió y les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? ¿No habéis escuchado eso? El Señor hace una citación específica de Génesis, capítulo 1, versículo 27. ¿Cuál es el punto, mis amados? El punto es que el matrimonio excluye a cualquier persona que no sea la unión de un hombre y una mujer. Eso está claro, mis amados. No hay un tercer género. Aquí no tenemos hermafroditas entre nosotros, ni en la sociedad, ni en ninguna otra parte. Hay dos géneros. Y es que toca explicárselo a la ministra y a todos los demás como con plastilina. Hay un hombre con un género, hay una creación de Dios con un género muy particular, al cual Dios hizo a su imagen y semejanza, llamado varón, y hay otra creación que tiene otro género, que la hizo del varón, al cual se le llama hembra o mujer. Hay dos, macho o hembra, varón y mujer. No hay nada, no hay un tercero, mucho menos un cuarto. Entonces, aunque el Señor Jesucristo no tiene en mente estas cuestiones, ciertamente es bueno para nosotros recordarnos que tenemos dos géneros, hombre y mujer, varón y hembra, masculino o femenino, como le quiera llamar. El matrimonio, dice la Escritura, el matrimonio es la unión de un varón con una hembra, ambos creados por Dios. No hay precedente en la Escritura de la creación de un tercer género, o de un género tres cuartos, o de un género medio. No, varón completo, hembra completa, y el matrimonio es la unión entre el varón y la mujer. Entonces el Señor nos dice esto y nosotros lo podemos tomar para nosotros. El matrimonio solo puede ser entre un hombre y una mujer, punto final. No hay cosa que apelar al respecto. Entonces no solamente el Señor nos lista las partes del matrimonio, hombre y mujer, sino que también define el matrimonio en términos, escuchen bien, matrimonio no es, yo me metí en una iglesia y el curita nos echó la bendición, o yo desfilé en una iglesia cristiana y fue una ceremonia muy hermosa y ya me casé. No. El matrimonio debe ser definido en términos de compañía y de unión. Esos dos factores son indispensables en el correcto entendimiento de la palabra matrimonio. Versículo 5, aquí encontramos la respuesta. Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre. Dejará, ¿qué significa eso? Los abandonará.
que se mueran de hambre, yo me voy a unir a mi mujer, yo ya no tengo que ver nada con ustedes. ¿Será que eso significa? No significa eso. Dice, dejará la compañía permanente que hasta ese punto ustedes han tenido con los padres. Dejará la compañía permanente que el hijo, que el varón ha tenido con el papá y la mamá, y se unirá a su mujer con el propósito de acompañarla a ella hasta el día de la muerte. El matrimonio es, tengo compañía con mi padre y con mi madre, pero cuando me vaya a casar con mi esposa, dejo la compañía permanente de ellos y me voy a acompañar permanentemente a mi esposa hasta el día de mi muerte. Vemos pues entonces esto y dice, y esa unión será tan fuerte y tan íntima que los dos serán una sola carne. Definimos pues el matrimonio en términos de compañía y unión. Son dos palabras distintas, compañía y unión. Ahora sí, podemos nosotros explorar un poco. El matrimonio puede ser definido basado en las palabras de Cristo como la unión entre un hombre y una mujer con el propósito de acompañarse mutua y exclusivamente en su peregrinaje hasta la muerte. Así podemos definir el matrimonio. Es la unión entre un varón y una hembra, entre una persona del sexo masculino y una del sexo femenino, con el propósito de acompañarse mutua y exclusivamente. Mucho cuidado, porque el compañerismo es el propósito del matrimonio. No es bueno, dice el Señor, no es bueno que el hombre esté solo. Por tanto, crearé compañía, ayuda idónea para él. A raíz de eso, el Señor instituyó el matrimonio, para que se acompañare un varón de una mujer y fueran una sola carne hasta el día de sus muertes. El matrimonio, de otra manera, es un pacto hecho entre un hombre y una mujer de permanecer unidos con el propósito de acompañarse mutuamente. Eso también, así también podemos definir el matrimonio. Entonces el Señor les dice, les habla, les responde en el versículo número 5, les dice, por eso el hombre dejará la compañía permanente de su padre y de su madre y se unirá a su mujer para acompañarla permanentemente, y esa unión será tan fuerte, tan íntima, que los dos serán una sola carne. Ahora, si definimos el matrimonio en términos de compañía y unión, ¿cierto? También tenemos que definir el divorcio en términos de compañía y unión. Entonces, ¿cómo se podría definir el divorcio? El divorcio, basado en estas palabras, se podría definir como el estado que resulta de violar el pacto de compañía y unidad contraídos en el matrimonio. El divorcio, repito, es el estado resultante de violar el pacto de compañerismo y de unión que se llevó a cabo en el momento del matrimonio. Y antes de movernos para seguir haciendo la exégesis de este pasaje, les voy a poner un ejemplo. ¿Cuándo se da un divorcio? Bueno, si hemos definido el matrimonio en términos de compañerismo entre las dos partes y unidad inseparable entre las dos partes, entonces un divorcio se da cuando una de las partes viola el pacto de compañía, abandonando. Van dos personas haciéndose compañía en un camino, se prometen
no separarse, prometen estar juntas en las dificultades. Si el uno tropieza, el otro lo levanta. Si el uno está desanimado, el otro lo anima. Si el uno no quiere más, el otro lo empuja. Estas dos personas se han prometido caminar juntas en el pacto de compañía. Se acompañan en el caminar de la vida. Pero a mitad del camino, una persona ve un camino mejor aparentemente y dice esto: chao, me fui. En ese momento, la persona está abandonando el pacto que hizo delante de Dios de acompañar a su esposa hasta la tumba. No, resulta que a mitad de camino el sinvergüenza dijo: me cansé, quiero meterme por otro camino. No, mis amados. Pero entonces veamos el punto. El punto es que hay un divorcio, ocurre un divorcio cuando una de las partes viola la promesa que se hizo de acompañar a la otra persona. Entonces, hay divorcio porque hay violación o rompimiento del pacto de compañía que se hicieron. Pero, y esto lo explica el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 7 de una manera más detallada, ahorita no tenemos tiempo. Pero hay divorcio, mis amados hermanos, cuando una de las partes divide la unidad marital. Entonces, si definimos el matrimonio como el pacto de compañerismo y la unión, también el divorcio lo tenemos que ver de esa manera. Entonces, hay divorcio cuando una de las partes rompe la unión. Es decir, hay dos personas unidas y una de las partes dice: oye, quédate ahí, ¿por qué? Yo me voy a unir a otra persona. Ahí hay ruptura del pacto matrimonial. ¿Por qué? Porque se ha roto la unidad. Esto no es cuestión de verla de manera romántica, como delante del Señor todavía quedan casados. No dice la Escritura y lo estamos probando y lo vamos a probar hoy. El mundo es pecador. El divorcio siempre es como consecuencia del pecado. Dios aborrece al divorcio, pero hay una regulación clara y el Señor nos la va a explicar en el día de hoy. Entonces, tenemos la primera pregunta y tenemos la respuesta, una respuesta didáctica, donde les dice: oye, ¿ustedes piensan que el divorcio es que la esposa, como decían los de la escuela de Giliel, que la esposa les dañó su comida porque les echó más sal? ¿Ustedes creen que se pueden ir por eso? No, señor. El divorcio es indisoluble a menos que haya un rompimiento del pacto de compañerismo o que haya un rompimiento en la unión marital. Entonces el Señor listó las partes del matrimonio, definió el matrimonio en el versículo 5 y miren lo hermoso, versículo 6. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Vuelve y el Señor con la Escritura hace una citación precisa de Génesis 2:24. Así que ya no son más sino dos, sino una sola carne. Amados, en el pacto de compañerismo, el Señor nos está bendiciendo con hogares que están viniendo a la congregación. Y yo los llamo, mis amados, a ser fieles entre ustedes. Yo los llamo, mis amados, desde el púlpito a amar a sus esposas más de lo que se aman ustedes mismos, a buscar el bienestar de sus esposas más de lo que buscan su propio bienestar, porque lo que el Señor está diciendo en este pasaje es que no son dos personas tirando de la cuerda de lados opuestos, son dos personas en el sentido en que no hay egoísmo, son dos personas que luchan, que trabajan, que desean que la unión matrimonial florezca y peleche para la gloria del Señor. En el pacto de unión no hay dos personas que quieren estar solas. Para eso tuvieron todo el tiempo de soltería. Para eso tuvieron todo el tiempo de estar con sus amigos. En el matrimonio, si una persona se casa con otra, es porque quiere permanecer al lado de esa persona hasta que lo entierren, mis amados. Entonces es imposible que haya una unión matrimonial donde cada persona quiera estar por su cuenta. No, ¿nos casamos para qué? ¿Para tener relaciones sexuales? No. Que las podamos tener, gloria al Señor.
Claro que sí. Nos casamos para hacernos compañía en las buenas, en las malas, en la tristeza y en el gozo, en la aflicción, en la ruina, en la prosperidad. Nos casamos para eso, para acompañar, para servir de compañía a nuestras esposas, pase lo que pase, hasta que la muerte nos llegue a cada uno, mis amados. Ese es el matrimonio. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, Dios dice, no maten, y los hombres matan. Dios dice, no roben, y los hombres roban en cada instante. Cuando Dios dice, lo que Él juntó, no lo separe el hombre, no significa de que el hombre no se pueda divorciar. Significa sencillamente de que el matrimonio es una institución divina y solamente puede ser regulada por Dios. En otras palabras, no puede el Estado, ni puede el hombre, ni siquiera pueden las dos partes que forman el matrimonio separarse o decir, yo me aburrí de ti, yo me cansé de ti, yo me harté de ti, yo no te entiendo a ti. No, mis amados hermanos, es el Señor quien da en su palabra la causal del divorcio. Ya vamos a ver cuál es la causal del divorcio. Entonces vemos la pregunta capciosa de los fariseos, vemos la enseñanza hermosa de nuestro Señor Jesucristo, y ahora viene otra pregunta humana. Versículo número 7. ¿Por qué pues Moisés mandó a dar carta de divorcio y repudiarla? Y viene la respuesta divina en el versículo 8. Por la dureza de vuestros corazones, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Presten atención a este versículo. Ven ya el intercambio. Ellos preguntan para hacer caer al Señor y el Señor define de manera bíblica qué es el divorcio, que tanto ellos practicaban por causas no bíblicas, y qué es el matrimonio, que en tampoco ellos lo tenían. Entonces, bueno, vuelven y le preguntan para hacerlo caer. Pero tú estás como muy serio con esto del matrimonio. Y dice el Señor, oye, Moisés lo permitió. Presten atención a lo que vamos a descubrir en un instante. Ahorita al principio hablábamos de que los fariseos malinterpretaban la ley a su antojo. Fíjense ustedes, hay dos cosas a notar en este versículo. Versículo 7, y le dijeron, ¿por qué pues? Miren el verbo, mandó. Dice, ¿por qué pues mandó? Y la respuesta del Señor es, Moisés os permitió. Ellos creían que Moisés les estaba mandando a que se divorciaran. Ellos creían que Moisés estaba avalando el divorcio, y Moisés jamás avaló el divorcio, lo reguló, que es muy distinto. Entonces, mandar o instituir algo es muy difícil a regularlo. ¿Por qué el divorcio siempre es pecaminoso? El divorcio siempre es pecaminoso porque el hombre, entre comillas, lo instituyó en plena desobediencia de Dios. Es esa la razón, mis amados hermanos. La dureza, notemos entonces la dureza del corazón entre los judíos. Ellos daban cartas de divorcio por cualquier cosa, porque la mujer no les agradaba, porque querían otra, cualquier causa. Ellos pensaban de manera rápida, ni siquiera meditaban en las consecuencias. Por eso la advertencia en Deuteronomio 24:1 era la siguiente: si vosotros te separáis o os divorciáis de vuestras esposas, si esas esposas se casaren con otro, y si ese otro echare a la esposa nueva, o ese otro se muriese, el primer esposo no tenía el derecho de volverla a tomar. ¿Por qué fueron estas cosas? Bueno, para enseñarle a los hombres en Israel que uno tenía que pensar antes de abandonar a su esposa, porque después no había vuelta atrás, mis amados hermanos. Pero parece que estuviésemos en el Israel de hace 2000 años.
Las personas se divorcian porque me pisó, se divorcian porque vieron una mujer más atractiva, se divorcian porque vieron otra persona, porque les atrajo esta o aquella. No, mis amados hermanos, eso se llama dureza de corazón y desagradecimiento con la bendición que el Señor les ha dado a los esposos con sus esposas. Dureza del corazón es la causa del divorcio y la mala interpretación. Una cosa es, como les dije, mandar u ordenar, y otra regular. En resumidas cuentas, Moisés solo se limitó a regular esta práctica que el hombre ya venía cometiendo. Por eso el Señor dice en el versículo 8 a finales: pero al principio no fue así. Venimos al versículo clave. Y yo os digo, palabras de Cristo, que cualquiera que repudia, se divorcia de su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Aquí hay varias cosas que debemos ver, mis amados. Comienza la palabra diciendo: yo os digo. No os lo dice Moisés, porque Moisés lo dijo claro y vosotros lo estáis malinterpretando. Yo os digo, son las palabras de Dios hecho carne, de Emmanuel, de Dios entre nosotros. Yo os digo. Son palabras que fueron para ellos y son palabras para cada uno de ustedes en la mañana de hoy. Es Cristo quien nos dice. Es Cristo quien nos dice que cualquiera que se divorcia de su mujer, llámese, sea blanco, sea negro, sea pobre, sea rico, sea feo, sea bien parecido, cualquiera de ustedes que se divorcia de su mujer, salvo a causa de fornicación. Es decir, tenemos que hacer la diferencia entre lo que es fornicación y lo que es adulterio. Fornicación, en este sentido, es la palabra más extensa posible que abarca todo impureza sexual. Abarca todo. Abarca el homosexualismo, abarca el bestialismo, abarca cualquier cosa que usted se imagine, todo, incluyendo el adulterio. Lo que pasa es que nos han enseñado mal, mis amados hermanos. Nos han enseñado que el adulterio, la fornicación son las relaciones sexuales impuras antes del matrimonio, y que cuando esas relaciones sexuales impuras pasan después del matrimonio, entonces es ya adulterio. Pero no es así. Adulterio es todo acto impuro relacionado con la sexualidad de una persona, y adulterio es todo acto impuro relacionado con la sexualidad de una persona que se lleva a cabo cuando se está casado. Son dos cosas muy diferentes, parecidas pero diferentes, mis amados hermanos. Y es necesario identificar las palabras en el original griego para entender cuál es la única cláusula por la que el divorcio es permitido. Versículo 9: y yo os digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, a no ser que sea por impureza sexual dentro del matrimonio, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. ¿Cuál es la advertencia? Si se casa con otra mujer adultera. ¿Por qué? Lo que este versículo, miren lo hermoso y miren lo fácil de entender. Lo que este versículo nos está diciendo es, claro, son palabras de Cristo. Son palabras de Cristo. Lo que este versículo nos está diciendo es: si hay una disolución del pacto matrimonial por cualquier causa, porque no se entienden, porque esta es rebelde, porque aquella es así, si hay una disolución de eso, por cualquier causa que no sea el acto impuro sexual con una tercera persona, si no hay una disolución, entonces cada parte que se casa con otra comete adulterio. Y lo que el Señor está diciendo es que la cláusula excepcional
para el divorcio es el adulterio. Entonces aquí el Señor dice, toda unión que sea disuelta por una causa diferente al pecado sexual con una tercera persona que no pertenece al vínculo marital, disuelve el matrimonio. Pero toda unión que no sea por la causa de fornicación, continúa en unión. Por lo tanto, las uniones subsiguientes serán adulterio. Ahora sí recordamos la pregunta del versículo número 3. Vinieron a tentarle y le dijeron, Señor, ¿es lícito para el hombre divorciarse por cualquier causa? Y dice el Señor, o sea, para nosotros, Señor, me cansé, Señor, no me tiene paciencia, Señor, no nos entendemos, Señor, es grosero, Señor, tenemos discusiones, Señor, me ofendió, ¿me puedo separar? Yo estoy sufriendo, ¿me puedo separar? La respuesta es clara, no se puede divorciar, no hay divorcio. Las piedras se deben lisar y alisar en el matrimonio. El matrimonio también es un medio de gracia, porque el matrimonio es la unión de dos pecadores redimidos. Eso es lo que es. Donde dos pecadores se van alisando mutuamente mientras van caminando hacia sus tumbas con la esperanza de estar en los cielos. Claro que sí. Pero es un roce permanente. Así que maduremos, mis amados hermanos, porque no podemos decir a nuestras esposas, me voy a divorciar de ti porque me tienes harto, porque me tienes cansado. No, la única causal de divorcio es los actos sexuales impuros con una tercera parte. Es decir, cuando la persona dice, no voy a ser más tu compañero para ser el compañero de esta. Eso es divorcio. Dice, ¿es lícito entonces para el hombre romper el lazo de la unión matrimonial con su mujer por cualquier cosa? La respuesta está en el versículo 9. Cualquiera pues que se divorcia de su mujer, salvo por causa de impureza sexual con una tercera parte, y se casa con otra, adultera, claro. Porque es que la unión matrimonial no se ha disuelto, solamente se disuelve por impureza sexual con una tercera parte. Y si esta no ha habido, entonces los subsiguientes matrimonios son adúlteros. Es así de sencillo, mis amados. ¿Qué podemos aprender? El matrimonio es un ministerio de amor. Es un ministerio de amor. Y somos recordados que el amor cubre multitud de pecados. La semana pasada hablábamos del perdón, de cómo perdonar bíblicamente. La semana pasada hablábamos de cómo perdonar el pecado del hermano, de cómo perdonar la multitud de pecados del hermano y de cómo perdonar grandemente un hermano que peca grandemente contra nosotros. Muchas veces puede suceder, espero que no, muchas veces esos hermanos son nuestras propias esposas, ¿o somos nosotros los esposos? ¿Cuánto más nosotros debemos perdonar a nuestras esposas por sus falencias? Y escuchen esto, varones, ¿cuánto más ellas lo tienen que perdonar a usted por las suyas? Cuando ustedes hicieron ese pacto de compañerismo hasta el día de sus muertes, ¿a ustedes nadie los obligó? Ustedes eran personas mayores de edad, tenían conciencia de lo que hacían, no eran un par de niños. Así que, mis amados hermanos, el amor cubre multitud de pecados. Perdonemos nuestras ofensas a nuestras esposas y esposas perdonen sus ofensas a sus esposos. Y el matrimonio no solamente es un ministerio de perdón, donde el perdón cubre multitud de faltas menores. El matrimonio también es un ministerio de amor, sino que es un ministerio de perdón. Aún, escuchen, aún después del adulterio. La orden del Señor Jesús no es, bueno, si usted cometió actos sexuales impuros con una parte que no es su esposo o su esposa, entonces ya, pronto divórciense. No, la opción del divorcio es válida, pero el deber del cristiano es perdonar, mis amados hermanos.
El deber del cristiano es perdonar. ¿Cuánto más a la madre de nuestros hijos? ¿O cuánto más al padre de nuestros hijos? ¿Cuánto más a aquel que ha estado con nosotros en las buenas y en las malas? Debemos pues perdonar a la parte que ha ofendido. El punto es, pastor, me voy a divorciar. ¿Por qué, hermana? Bueno, porque mi esposo cometió fornicación con esta persona, ahora sí. Bueno, parece que la persona ha estado esperando por mucho tiempo que esto sucediese. No, mis amados, aún en ese caso nuestro deber es perdonar. Es decir, el divorcio, aunque legítimo, no debe ser la salida cuando hay un problema y cuando hay una discusión en el hogar. Si ha habido pecado sexual con una tercera persona, el cónyuge ofensor debe de inmediato considerar la gravedad de su falta. Esto no es yo me robé un caramelito de la tienda, que ya eso es perverso, pero esto es una cosa seria. Es decir, si aquí hay una persona y aquí hay otra y están unidas en matrimonio y esta parte se desune para unirse a otra, eso es un acto serio, es una violación de un pacto que hicieron delante de Dios. Pero debe pensar en la gravedad de su falta y debe responsabilizarse de su pecado. Lo decíamos hace 8 días. No, pero es que tanta tentación, mi amor. Si tú vieras, yo fui al trabajo y sucedió esto y esto. Tanta tentación, tú ni siquiera habías resistido. No, cada parte que cae debe ser responsable de su pecado delante del Señor. Y por supuesto, quien ha ofendido debe pedir perdón a Dios. Debe pedir perdón a Dios porque violó el pacto matrimonial. Lo violó, lo echó por el suelo, lo escupió, lo tuvo por nada. Y luego, habiendo sabido la gravedad de su falta, estando humillado delante de Dios, debe de inmediato venir a pedir perdón a la parte que ha ofendido. Ahora, la parte que ha ofendido puede, conforme a Mateo 19:9, puede perdonarlo, pero puede también ejercer su derecho al divorcio. ¿Eso recomienda la palabra? Amados, siempre la palabra recomienda perdón, diálogo. En ningún momento estamos avalando por divorcios aquí, divorcios allá, citando Mateo 19:9. No, el precedente legal, la base legal para el divorcio está en Mateo 19:19. Gústele a quien le guste o no le guste a quien no le guste. Lo que decimos muy por encima de eso es que nosotros debemos siempre perdonar. El cónyuge que ha sido ofendido debe. No estamos diciendo, aquí no ha pasado nada, mi amor. Eso no es perdonar los pecados. Recuerden lo que decíamos hace una semana. El cónyuge debe tener en cuenta la multitud de sus prostituciones antes de ser convertida. Es decir, la multitud de sus faltas delante del Señor. Y eso, mis amados hermanos, lo debe llevar a tener misericordia con su esposo o con su esposa, y deben buscar una reconciliación, y deben buscar ayuda, y deben buscar hablar, y deben buscar estar unidos aún en esas situaciones difíciles. No vaya a ser que después de que haya sucedido un acto extramarital, las personas dicen, nos vamos a dar un tiempo. No, eso es lo que dice el apóstol Pablo, no se separen. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, no se separen. ¿Por qué? Porque la separación también es una causal, el abandono, perdón, es una causal de divorcio. Mis amados, prevengamos el divorcio, dialoguemos con nuestras esposas. Cuando tengamos que criticar algo, hagámoslo humillados delante de ellas. Cuando tengamos que discutir algo con nuestras esposas, humillémonos delante de ellas, porque ellas son el vaso frágil que el Señor nos ha encomendado para cuidarlas. Ustedes, mujeres, son las mujeres sabias que edifican la casa. Dialoguen, cultiven esa unidad.
No pasen tanto tiempo separados. Eviten, como dice el apóstol Pablo, las tentaciones mientras están separados. Cumpla con las obligaciones que cada uno tiene. Oren juntos. Busquen santificarse juntos. Eviten, cuidado, eviten la porneia. Eviten la pornografía. Eviten los actos inmorales aún dentro del matrimonio. No exploren con los nuevos placeres que el mundo les está enseñando. Mantengan sus actos sexuales puros, limpios, decentes, mis amados. No traigamos porneia al hogar. No traigamos inmundicia al hogar. Esposa, aprecie y dé gracias al Señor por su esposo. Esposo, cuide y valore a quien lo ha soportado. Esposa y esposo, den gracias el uno al otro porque no están solos. Den gracias porque son de ayuda y den gracias por las bendiciones que Dios les ha dado por medio de sus esposos. Y simplemente quiero terminar diciendo, para un matrimonio cristiano, el divorcio, a pesar de que es legitimizado, no debe ser contemplado como la solución a los problemas que tenemos en casa. Demos pues al nombre de Dios honra y alabanzas en Cristo Jesús. Amén.